Ya estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación. Bendiciones, amados hermanos. Qué gran gozo el poder estar una vez más delante de cada uno de ustedes y sobre todo el poder tener este gran privilegio de transmitir la palabra del Señor. Antes de poder comenzar con este tema que el Señor ha puesto en mi corazón, quiero agradecer a nuestro Padre Celestial. Quiero agradecerle a Él por la oportunidad que me brinda de poder transmitir este mensaje, y también agradezco a mi Padre espiritual, al apóstol Sergio Enríquez, también por esta confianza que Él me está dando en este momento de poder transmitir la palabra y sobre todo un mensaje tan importante. Amén, hermanos, que es como el que estamos compartiendo en estos momentos. Amén. Sabemos, amados hermanos, que realmente el tema de la oración, más que nunca, creo realmente con todo mi corazón que tenemos que fortalecernos en la oración. Yo creo que de ahí pues proviene ese sentir que nuestro amado Señor puso en el corazón de nuestro apóstol para que todos y cada uno de nosotros, no solamente nosotros los ministros, sino que también cada uno de ustedes, hermanos, podamos juntos ser mejores en cuanto al tema de la oración. Amén. Así que hoy, pues este es el tema que el Señor ha puesto de que hoy podamos tratar, que es el tema de la oración. Pero no sin antes, vamos a orar. Amén, como siempre hacemos, para poner nuestros pensamientos, nuestros corazones en las manos del Señor y que sea Él quien nos hable en esta oportunidad. Quiero que me acompañes, por favor, y que ahí donde estés puedas pedirle también por mi persona para que el Señor nos hable conforme a lo que Él quiera transmitirnos en esta hora. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este privilegio que tú me estás regalando en este momento, Señor, de poderle transmitir tu palabra, Señor, a tu amada. Señor, gracias por darme el privilegio en este momento, Señor, de poder venir, Señor, y ser usado por ti, Padre, para poder transmitir una temática tan importante, Señor, de la cual necesitamos aprender, pero más que aprender también necesitamos practicar para ser poderosos en la oración, Señor. Yo te pido, Señor, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y también magistral sobre mi vida, Señor, para poder traer a mi mente, Señor, esa palabra que tú tienes hoy para entregar a cada uno de tus hijos. Señor, de igual manera aprovecho también para pedir por la vida de nuestro apóstol Sergio Enríquez, por la vida de hermana Leti de Enríquez, Señor, y por cada una, Señor, de toda la familia, por los hijos, nietos, bisnietos, Señor, de nuestro amado apóstol. Pedimos por él y te pedimos que tú los cubras y los protejas donde quiera que ellos se encuentren y donde quiera que ellos vayan, Padre. De igual manera bendigo a tu pueblo que en este momento dispone su corazón, Señor, para que sigamos siendo preparados, Señor, por medio de esta gran bendición que es este reto, Señor, de invierno al cual tú nos sumerges y nos permites seguir siendo capacitados. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué bendición. Realmente cuando el apóstol menciona cuántos retiros el Señor ha permitido que podamos vivir, hermanos, realmente como Él dice, este ha sido un año atípico, pero también un año muy bendecido porque hemos podido ser, hermanos, realmente instruidos, capacitados por medio de la palabra de nuestro Señor, como nunca antes lo habíamos podido hacer. Pero amén. Bueno, vamos a entrar, hermanos, a lo que se me encomendó en esta oportunidad, que es el poder hablar en esta oportunidad también del tema de la oración. Fíjense, hermanos, que viendo un poco las temáticas, hermanos, realmente temas tan hermosos que mis consiervos han podido dar en estas últimas semanas, realmente pues ahí me puse un poco a la búsqueda de ver lo que ellos habían platicado y realmente llenarme yo también, hermano, viendo en cada uno de los retiros también estos temas que realmente nos han venido, por lo menos a mí, te puedo decir que el Señor me ha venido abriendo el panorama, realmente, hermano, cada una de las predicaciones, cada uno de los temas, el Señor ha venido abriendo el panorama.
porque tal vez, hermanos, desconocíamos. Por ejemplo, yo tenía varios puntos que tal vez ignoraba en cuanto al tema de la oración y que nuestro apóstol y los demás ministros han venido realmente contestando a nuestros corazones de parte del Señor. Y en esta oportunidad, pues buscando en la palabra y orando también al Señor, después de que me dieron este hermoso privilegio, pues quiero contarte que el Señor puso algo específico en mi vida. Y es de lo que yo anhelo, pues, poderte trasladar y platicar en esta oportunidad. Yo quiero que tú en este momento me acompañes. Ahí tú vas a ver en las pantallas los versículos, los versos, y yo quiero que tú me acompañes para que juntos podamos, pues, aprender justamente lo que el Señor hoy nos quiere mostrar. Dice en el libro de Lucas capítulo 11 y verso 1: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Fíjense, hermanos, que específicamente en este verso de Lucas capítulo 11 y verso 1 fue donde el Señor, realmente preguntándole, donde el Señor me detuvo por un momento, hermanos, para que yo pudiera abordar la temática de lo que quiero mostrarte en esta oportunidad. Nosotros entendemos, hermanos, y sabemos que nuestro amado Señor Jesucristo, pues fue un hombre de oración. Sabemos que Él es Dios, y Él sigue siendo Dios. Pero si algo, hermanos, yo creo que realmente el Señor nos mostró y nos vino a dar un ejemplo tremendo de eso, es que Él nos muestra, por lo menos en los 4 evangelios, podemos ver varias facetas de nuestro amado Rey, pero una de las más importantes, creería yo, es verlo constantemente a Él orando. Siempre, fíjate qué tremendo, siempre que Él hacía un milagro, siempre que Él hacía algo en el cual era manifestado el poder que habitaba en Él, Él siempre entraba en oración. Él pedía al Padre, por ejemplo, momentos en los que el Señor tal vez llevó a cabo en resucitar a alguien, en la multiplicación, o por lo menos en aquella oración también, hermanos, donde Él clama al Padre para que pasara sobre él el castigo que era nuestro, pero que el Señor lo llevó en su propio cuerpo. Podemos darnos cuenta, hermano, que Él estaba orando constantemente. Nuestro Señor, hermano, era un hombre de oración, como te dije hace un momento, y podemos ver cómo Él nos dejó esa muestra como un ejemplo, porque recuerda que el ejemplo más grande, hermanos, es el que nosotros dejamos mostrando nuestra propia forma de vida. Y el Señor, hermanos, Él mostró desde el primer momento de su ministerio que Él tenía un vínculo con el Padre, pero que era por medio del tema de la oración. Nosotros en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo y es a raíz de eso, pues que estamos aquí recibiendo estas grandes bendiciones conforme a la palabra del Señor, estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo como nunca tal vez nosotros habíamos experimentado, por lo menos yo nunca en mi vida había vivido algo de esta manera. Y yo creo que es difícil para muchos, si no es que para todos, el ver el cambio que se está llevando. Pero fíjate, hermano y hermana, que parte también de las bendiciones que Dios nos está mostrando es que también nosotros tenemos que cambiar en varios puntos en los cuales nosotros tal vez teníamos una forma de vivir, una forma de llevar el evangelio, hermanos, y ahora estamos entrando en esta nueva faceta, donde sabemos y reconocemos que el Señor viene pronto, en cualquier momento. Nuestro Señor Jesucristo regresa por nosotros, hermanos, en esa venida en secreto. Pero conforme a lo que estamos viendo, conforme viendo los cumplimientos, hermanos, de la palabra de Dios, realmente vemos que muchos tal vez están menguando, muchos hermanos están menguando posiblemente, tal vez algunos están siendo sumergidos en el terror que se está dando por medio de todo lo que estamos viendo, pero muchos otros, gracias al nombre del Señor, también están siendo fortalecidos en estos momentos. Y yo puedo ver, hermanos, conforme lo que hemos venido siendo instruidos en todo este tiempo, entiendo que el tema de la oración definitivamente, hermanos, es un tema preponderante, es un tema principal en cuanto al tema, hermanos, de poder ser fortalecidos con el tema que estamos viendo.
el tema de esta enfermedad, el tema no solamente de la enfermedad, sino todo lo que esto conlleva y todo lo que va a venir suscitando poco a poco. Tú y yo necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Y yo creo que de aquí pues proviene todo esto, hermano, que el Señor está permitiendo. Que podamos nosotros, hermanos, entender realmente lo que la oración hace en nosotros. Al estar, hermanos, en esa comunicación directa con el Señor, al orar de la manera como debe de ser, con la fe como debe de ser, hermanos, y no verlo tal vez como algo que de vez en cuando oramos, sino que realmente, hermanos, ser diligentes en cuanto a la temática. Y es algo que tenemos que aprender a verlo como una herramienta poderosa de nuestro Señor. Pero fíjate, hermano, que específicamente en este verso hay una palabra que yo te pongo en rojo, donde dice un discípulo, se le acerca al Señor y dice que Jesús estaba orando en cierto lugar. Él estaba orando, hablando con el Padre, y me imagino que alguno no especifica tal vez aquí a quién se refiere, que le llamó la atención. Y fíjate, hermano, que a este discípulo se le despierta una curiosidad, o tal vez más que una curiosidad, tal vez una necesidad dentro de él, y él llega y le dijo, Señor Jesús, enséñanos a orar como tú oras. Me imagino, hermano, como te dije hace un momento, o sea, el ejemplo vivo de nuestro Señor provocó en este discípulo, hermanos, tal vez el decirle, enséñanos porque yo te miro orando y yo me doy cuenta que tú no oras como nosotros oramos, o sea, tú tienes una manera diferente de orar. Tú le dices Padre, porque recuerda que hasta ese momento, hermano, no había la costumbre, si lo podemos llamar así, de que se le llamara Padre a Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, hermano, quien viene y viene a implantar eso, hermanos, en el que nosotros realmente tenemos que cambiar la manera de orar. Recuerda que Jesús cuando viene en su ministerio, Él viene, hermano, a ordenar diferentes aspectos y dentro de mucho de eso fue la oración. Por eso nos damos cuenta, hermanos, que el Señor constantemente estaba corrigiendo a los fariseos, a los sacerdotes, a los religiosos de ese tiempo y les dice, no hagan como ellos. No lo hagan así, porque fíjate, hermano, perdón por la palabra, pero bueno, está en la Biblia, pero dice que hasta cierto punto se veían hipócritas, porque lo hacían tal vez para que los vieran, porque lo hacían de una manera incorrecta. Entonces, hermano, creo que esta palabra que vemos aquí en rojo es muy importante realmente en estos momentos, y máxime con la temática que estamos abordando en este momento, que es el tema de la oración. Entonces, hermano, esto es de lo que yo quiero platicarte en esta hermosa oportunidad que el Señor me regala. Y es las palabras que este hombre le dijo al Señor: enséñanos a orar. Porque puede ser, hermanos, que no oramos de la manera correcta. Puede ser, hermanos, que tal vez nuestras palabras, tal vez nuestro propio corazón no esté de la manera correcta como tenemos que acercarnos. Perdón lo que te voy a decir, pero también si es que oramos, porque también entendemos que hay mucho pueblo que lastimosamente, hermanos, no ha comprendido todavía la importancia que hay, hermanos, de que podamos tener una vida de oración. Entonces viene esta persona, viene este discípulo y le dice, Señor, enséñanos a orar. Entonces, con esto yo quiero ponerle este nombre. Ese es el nombre que el Señor me puso al tema que vamos a estar compartiendo en esta oportunidad. Y pues yo le he puesto por nombre, enséñanos a orar. Y yo quiero pedirte, hermano y hermana, que esta pueda ser realmente un clamor. Que hoy, hermano, en esta atmósfera de oración, que no solamente estamos abordando los viernes, sino que también que nuestro apóstol, hermano, nos ha venido enseñando que después de los foros apostólicos, hermano, empieza la oración, el clamor, y hemos visto la mano poderosa del Señor. Por lo menos yo la he visto, hermano, en la congregación que Dios me permite ministrar. Hemos visto la mano de Dios, de aquellos hermanos y hermanas que tal vez envían alguna solicitud de oración y que tal vez los mencionan, pero estamos viendo la mano poderosa del Señor. Por una parte, tal vez hermano, están cambiando los tiempos, y por una parte, tal vez, hermano, estamos viendo diferentes cosas que nunca habíamos visto, pero es justamente por eso también que el Señor nos dice, hermanos, que tenemos que ser fortalecidos en la oración, y la mejor manera de ser fortalecidos en algo es aprenderlo a hacer. Amén. Entonces, pues este es el tema, ¿verdad? Enséñanos a orar. Y yo quiero que podamos ver esto
de la manera como conviene. Entonces, fíjate, hermano, por ejemplo, viendo la palabra, específicamente que estábamos viendo ahí en el libro de Lucas 11:1, donde este discípulo le dice: Señor, enséñanos. Yo creo que tú y yo pues somos gracias a Dios pues conocedores de estas palabras que se usaban en el hebreo, en el griego. Y esta palabra específicamente donde le dice: Señor, enséñanos, entendemos, yo te lo pongo por aquí en la pantalla, que específicamente es la palabra griega 13:21, didasco. Es una palabra que tú y yo pues hemos sido, gracias a Dios, instruidos, enseñados, hemos sido didascalos de esto, hermano, hemos sido didasco de esto, pero fíjate qué tremendo que esta es la palabra que utiliza el discípulo. O sea, mi hermano, que nosotros tenemos que alcanzar una oración didasco. Nosotros tenemos que alcanzar, hermano, realmente Mira, yo no sé si está bien, tal vez bien usada la palabra por mi persona, pero tenemos que alcanzar realmente una perfección en cuanto al tema de la oración. Es cierto, hermano, que son muchos aspectos, tiene que haber fe, tiene que haber muchos aspectos, hermano, pero justamente eso es lo que me impactó de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí le enseña. Y fíjate, hermano, que podemos ver que el Señor deja un ejemplo tremendo en cuanto al tema de la oración, conforme llenando todos los parámetros que debe de llenar. Entonces, mira qué tremendo. Cuando hablamos de la palabra didasco, que es específicamente enseña o enseñanza, fíjate que dice por acá en el diccionario que es una forma prolongada de un verbo primario y específicamente pues significa enseñar, significa instruir y también, hermano amado y hermana amada, también significa aprender. Entonces, hermanos, nosotros como hijos del Señor y también, hermano, tenemos que entender también la humildad que el Señor nos demanda y nos pide. También tenemos que venir en esta oportunidad y entender, hermano, que el apóstol está haciendo también para este ministerio, hermano, para Ministerios de Benecer, es también que, hermano, todos juntos aprendamos realmente a orar de la manera correcta, como conviene, con los elementos, hermanos, necesarios que tenemos que tener y que nuestra oración debe constar a partir de ahora para, hermanos, para ver la mano poderosa de Dios en cada una de nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque si no, hermano, entonces, si no tenemos el didasco, si no tenemos la enseñanza, puede ser, hermanos, que estamos orando de una manera incorrecta o pidiendo de una manera incorrecta o pidiendo por lo que no tenemos que pedir. Amén. Entonces, fíjate que con base a estas palabras, yo quiero por lo menos mostrarte aquí como un esquema, si le podemos llamar así, de esa oración que el Señor le didasco a este discípulo. Entonces le dijo: Señor, enséñanos. Jesús, didasco a orar, porque yo quiero aprender a orar como tú oras. Entonces, hermano, tú sabes que aprender significa, hermanos, realmente el practicar, pero también conlleva el contar nosotros con lo necesario, con lo básico para nosotros poder hacer las cosas de una manera correcta. Entonces, fíjate que, por ejemplo, aquí lo que el Señor le dice cuando Él le empieza a enseñar, menciona esta oración que tú y yo conocemos, que no es para hacerla de una manera repetitiva, hermanos, como algunos de nosotros en algún momento, en alguna otra religión nos enseñaron, ¿verdad? Nos didasco, fíjate qué tremendo, ¿ah? Porque nos enseñaron, nos didasco de esa manera. Que la oración tenía que ser repetitiva. Ok, pecaste, ve y da y reza esto unas 10 o no sé cuántas veces, depende de la magnitud del pecado o de la falta. Hermanos, y no solamente esa, sino que habían muchas otras oraciones o rezos que nos enviaban y nos decían 5, 10, 20, hermanos, y esa fue la manera en que tú y yo fuimos enseñados. Ahora lo importante es que venimos al Señor y ahora nos damos cuenta, hermanos, que hay una manera correcta. No es por vanas repeticiones como el Señor Jesús nos enseña, sino que, hermanos, tiene que haber una manera correcta. Y ahora fíjate que con respecto a lo que te estoy hablando, por ejemplo, viene aquí, hermano, en la oración que el Señor Jesús enseña, y Él nos dice:
algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, dentro de lo mucho que tenemos que denotar de esta oración que Jesús hizo como una muestra, un ejemplo para nosotros, Él empieza diciendo Padre nuestro. Luego, hermanos, podemos ver que viene, continúa en la oración y menciona varias palabras muy importantes, hermanos, que vienen a hacer una gran diferencia en cuanto al tema de la oración. Aparte de decirle Padre nuestro, él le muestra, porque le dice, mira, cuando tú ores, di Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Luego de estas palabras, hermano, pues viene el pan nuestro, Señor, de cada día, dánoslo. Luego viene y le dice, Señor, después de que ya te di la gloria, el honor, la honra, después de que Señor, entiendo que debo ser hijo tuyo y que debo pedir un espíritu de paternidad para yo ser parte también de esto. Después de esto y después, Señor, de pedir mis propias necesidades, Señor, yo también te vengo a pedir hoy, Señor, que perdones mis pecados. Fíjate qué tremendo en esto, Señor, después de todo, Señor, perdona mis pecados, como yo también, Señor, perdono a los que fallan, a los que han hecho algo en contra mía, y termina el Señor diciendo, y por último, Señor, líbranos del mal. Entonces, hermano, aquí tenemos que ver algo muy importante, porque este es el didasco del Señor. Este, hermano, es la oración que el Señor enseñó. Y hermano, y no es para que solamente oremos por medio de esta oración, porque eso es lo que algunos dudan, o sea, que solamente debo orar de esta manera. Es que lo que pasa que es una, hermano, es una enseñanza del Señor. Aquí el Señor está, hermano, haciendo un resumen de todo lo que nosotros debemos, hermano, usar, utilizar, ejercitar en el tema de la oración que gracias a Dios hemos venido aprendiendo. Ahora, hermanos, mejorando un poco el esquema, en la siguiente diapositiva, te vas a dar cuenta que aquí, por ejemplo, ya hice como que ya coloqué en orden lo que yo puedo ver. Por ejemplo, el primer punto, Señor, enséñanos a orar. Ok, lo primero, tenemos que venir y entender que el Señor es nuestro Padre. En pocas palabras viene Jesús y le dice, sí, va, está bien, te voy a enseñar a orar, les voy a enseñar a orar, mi iglesia, mi amada, pero tienes que entender que tienes que pedir un espíritu de paternidad. No puedes venir, sí, yo sé que Dios es un Dios bueno, es un Dios poderoso, hermano, pero si el Señor, recuerda que como el apóstol nos ha enseñado que el orden de los factores sí altera el producto en cuanto a lo espiritual, hermanos, tenemos que entender que si nosotros venimos en una dimensión de hijos, confiando plenamente en que el Señor es el Padre de nuestros espíritus, hermanos, definitivamente eso va, hermano, va a hacer una gran diferencia en cuanto al impacto que la oración nuestra pueda tener en nuestras propias vidas. Si hermano y hermana, si tú vienes al Señor orando y tú empiezas reconociendo que Él es tu Padre, sabiendo y teniendo una certificación que Él es tu Padre, viniendo como un hijo, porque recuerda, hermano, que dice la palabra que nosotros somos hijos del Señor, somos hijos de Dios. Y Él es nuestro Padre. Y Él tiene misericordia. Por eso, mira, dice la palabra que Él nos ama con un amor eterno. ¿Por qué? Porque Él conoce también, hermano, por lo menos Jesús conoce nuestras luchas, nuestras batallas, porque Él también estuvo aquí en tierra compartiendo tal vez un cuerpo no igual al nuestro, mejor, pero Él sí sabe. Y por eso intercede por nosotros, hermano. Pero este es un tiempo en el que tú y yo debemos realmente venir a orar al Señor, pero no solamente como creación, sino que tenemos que entender que tenemos que venir en una dimensión y en una estatura de hijos de Dios. O sea, mi hermano, que un punto muy importante y es parte de la enseñanza que yo te quiero dar en esta oportunidad es que si tú todavía no te sientes hijo, si tú todavía tal vez no has sido ministrado en cuanto a esto, hermano, yo quiero utilizar en este momento esta enseñanza para poderte decir, hermano, hermana, tienes que llegar a una dimensión de hijo y de hija de Dios, porque eso va a separar, eso realmente va a dar una diferencia en cuanto a tu oración de ahora en adelante con el Señor. Posteriormente, hermano, fíjate que utiliza varias palabras muy
muy hermosas, si lo podemos llamar de esa manera, porque luego viene y dice: Señor, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hermano, y en esos tres aspectos, si yo les puedo poner un nombre, porque realmente es muy, muy difícil ponerle un nombre, pero yo le he puesto en esta oportunidad que eso es como denotar la soberanía de nuestro Dios. Recuerda, hermano, que el Señor, bueno, tantas características que tiene nuestro amado Señor, dentro de esos, pues mucha, hermano, pero cuando nosotros le decimos: Señor, santificado sea tu nombre, entendemos, hermanos, que el nombre de Dios realmente es soberano. Él es el único Dios verdadero. Ahora imagínate la diferencia cuando tú y yo nos acercamos a Él sabiendo que el nombre del Señor es santo, que Él es santo. Imagínate la diferencia cuando le estamos diciendo: Señor, venga tu reino. O sea, en pocas palabras le estamos diciendo: Señor, yo estoy en una dimensión terrenal, porque yo todavía estoy en la tierra, pero yo estoy llamando tu reino, porque es en tu reino, Señor. Yo creo en esa dimensión espiritual y yo creo que es en ella donde tú haces un cambio, tú haces una diferencia. Porque entonces, Señor, si yo tengo fe en mi oración, yo sé que entonces tú vas a hacer algo diferente a lo que tal vez en lo terrenal estaba dicho que tenía que ser. Si yo oro con fe, si tú oras con fe, hermano, y tú le dices: Señor, yo confío y yo sé que tú tienes tu reino, Señor, Él va a obrar conforme a la fe que tú y yo tenemos, si le damos la gloria a nuestro Señor. Pero también le dice, fíjate qué tremenda esta palabra, porque luego de decir: Señor, santificado sea tu nombre, Señor, venga tu reino, por último viene en esta parte que le he puesto por nombre soberanía de Dios, y le dice: Señor, hágase tu voluntad. O sea, mi hermano, aquí en pocas palabras, parte de esta enseñanza que Jesús nos está dando hoy es decirle: Señor, hágase tu voluntad. Por eso en nuestra forma de orar, hermanos, recuerda que siempre tiene que ser: Señor, haz lo que tú quieras hacer. Señor, yo tengo esta necesidad. Padre, yo quisiera que tú hicieras esto. Yo tal vez quisiera, Señor, que tú me pudieras proveer, que tú me proveas, Señor, que tal vez tú sanaras, que tal vez tú obraras, que tal vez, pero Señor, que se haga siempre tu voluntad. Porque, hermanos, es la voluntad del Señor. Y nosotros al venir a orar, hermanos, es que no es que vamos a cambiar la mentalidad del Señor, porque eso no es lo que nosotros sabemos y entendemos, sino que lo que estamos viniendo es pedirle misericordia al Señor, hermano, y Él es quien va a obrar conforme a su voluntad. Aún el Señor no lo enseñó. Recuerda que cuando Él está orando al Padre, en ese momento tan difícil donde Él está a punto de ir a la cruz, Él le dice: Señor, si fuera posible, si tú quisieras, pasa de mí esta copa. Pero el mismo Señor no le contesta. Y Jesús entiende y Él respeta, porque Él sabe, hermano, que quien tiene la última palabra es el Padre. Por eso, hermano y hermana, en nuestra oración no podemos orar de una manera imponente, imponiéndole al Señor lo que Él tiene que hacer. Tenemos que aprender sabiduría, amada iglesia, en cuanto al tema de la oración, para que sea una oración conforme al corazón de nuestro Señor. O sea, mi hermano, que tenemos que llegar a tener una conectividad realmente, hermano, en cuanto a lo que nosotros estamos pidiendo, pero también que sea conforme a la voluntad de nuestro Señor. Que no se haga nuestra voluntad, que se haga la voluntad de Él. Eso es lo importante, iglesia amada. Y eso es parte también de lo que en estos días estamos, por lo menos en esta enseñanza, como bien te dije, de lo que estamos recibiendo los viernes, tenemos que aprender, hermanos, que es la hermosa voluntad de Dios la que tiene que imperar en todo lo que nosotros hagamos. Pero luego también viene el Señor, hermano, y nos enseña que también tenemos la oportunidad de pedir por nuestras necesidades. Hermano, la Biblia nos enseña que tenemos que venir con agradecimiento. O sea, mi hermano, hay personas que tal vez inician la oración pidiendo, mientras que entendemos, hermano, que no, es con una actitud de hijos, pero también, hermano, es con una actitud de agradecimiento. Gracias, Señor. Hay veces que cometemos el error, hermanos, de empezar a pedir, pero la palabra nos enseña, hermano, y te voy a dar algunos versos al respecto de esto, donde entendemos que tenemos que venir con agradecimiento delante del Señor, porque Él es bueno. Porque aún, hermano, no importando la dificultad de cualquier tiempo que podamos vivir, hemos visto
estamos viendo y seguiremos viendo la mano poderosa del Señor. Yo no sé tú, hermano, pero yo te puedo decir que en estos últimos meses, por ejemplo, 6 que tenemos, tal vez, hermanos, de estar, tal vez nosotros predicando como siervos, hermano, por el internet, hermano, yo te puedo decir que yo he visto la mano poderosa del Señor. He visto la mano del Señor en mi familia, en mi hogar. He visto la mano de Dios en la congregación que Dios me tiene ministrando. Hermano, y yo te puedo decir que Dios es un Dios bueno. Por eso tenemos que aprender a ser agradecidos, pero también tenemos que aprender a hablar con Él. Porque la oración, amada iglesia, es una comunicación. Es una forma de intimidad que tú y yo podemos tener y que Él nos dice que tenemos que tener con Él también. Pero fíjate, hermano, que después viene una parte muy importante de la oración también, porque viene la parte donde dice, Señor, perdona nuestros pecados, pero también dice, Señor, como nosotros perdonamos. A eso, hermano, pues yo aquí le pongo también, lo traté de separar y yo lo pongo como una forma de reconciliación. Dentro de la oración, hermano, también tiene que haber una parte que también tiene que haber una forma de reconciliación. Por una parte, de nosotros hacia el Señor. Recuerda, hermanos, que este es un tiempo de reconciliación. Este es un año proclamado apostólicamente como un año de reconciliación. Hermano, y una de las primeras reconciliaciones que hemos sido enseñados que debemos tener es primeramente con el Señor. Porque tal vez, hermano, no podemos empezar a reconciliarnos nosotros mismos, no podemos empezar a reconciliarnos con los demás si primeramente, hermano, no nos hemos reconciliado con el Señor, acercándonos arrepentidos de los errores que hemos cometido. Porque dice la palabra que el que dice que no miente, hermano, desde ahí, o que no peca desde ahí, hermano, lastimosamente ya está pecando porque estamos mintiendo. Todos somos pecadores, de una manera o de otra. Pero luego también dice la palabra, Señor, y también te pido que perdones mis pecados como nosotros perdonamos. O sea que aparte de tener una actitud de Señor, perdóname, también, hermano, mira qué tremendo, en nuestra oración también está qué, hermano, y el Señor Jesús lo deja, fíjate, porque también nos dice la palabra que no solamente podemos orar y pedir por los que amamos, porque qué fácil pedir por los que amamos, sino que la palabra de Dios también nos deja ver, hermano, que también tenemos que clamar, pedir aún por aquellos que nos están persiguiendo. Tal vez orar, hermanos, por aquellos que hicieron algún tipo de daño en nuestras vidas. Y yo sé que es difícil, hermano, porque no te vengo a decir es sencillo. Yo mismo también en algún momento me ha costado hacerlo. Pero la palabra del Señor dice que así como Él nos perdonó, porque, hermano, recuerda que primero, antes de que nosotros perdonemos, Él nos perdonó a nosotros. En eso radica el poder y la misericordia del Señor. Por eso, hermano, si Él nos perdonó primero, si Él nos perdonó más, hermano, también nosotros en cuanto a nuestra actitud de oración, tenemos que también entender que también nosotros tenemos que perdonar las faltas de aquellos que también puedan estar, hermano, fallando en algo al respecto de nosotros. Y por último, también dice por acá, hermanos, que también tenemos que pedir la protección del Señor. Señor, líbranos del mal. Tenemos que tener, hermanos, la fe, la convicción de saber que el Señor, que Jehová de los ejércitos, acampa alrededor de los que le temen y nos protege. Imagínate, hermano, llegar a esa dimensión de decirle, Señor, yo te pido por esto, por otro, Señor, y por último, Señor, guárdame, líbrame del mal. Entonces, hermano, estas palabras que tú ves aquí en esta diapositiva o esquema, si le puedo llamar así, tú ves, hermano, esa oración didasco. Hermano, es una muestra de lo que el Señor nos dejó como un ejemplo. Como te decía hace un momento, no para que sea la oración que hagamos siempre, pero sí, hermano, partes importantes que nuestra oración debe también tener al hacerla delante del Señor. Amén. Entonces, hermano, siguiendo con esta temática, yo también quiero ponerte por aquí algunos aspectos importantes. Entonces, aquí, hermano, pues yo quiero mostrarte, hoy sí, entonces, hermano, didasco, aprendamos, según la enseñanza bíblica, a orar. Porque la oración del justo, y yo sé que, hermanos, los consiervos han predicado y nos han enseñado, y por lo menos esto es algo que, hermano, que a mí me ha tocado mucho mi corazón de las enseñanzas que ellos han dado. Y muchos han usado esta palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, y es que esta es palabra de Dios.
La oración eficaz. Entonces, hermano, la oración eficaz es la que tú y yo anhelamos poder tener y poder desarrollar. Y es la que el Señor nos está didasco. Es la que el Señor nos está enseñando por medio de su palabra. Entonces, por ejemplo, yo quiero ponerte aquí este ejemplo en Romanos capítulo 12 y verso 12. Y encontramos por acá, mientras esperan al Señor. Esperar. Difícil muchas veces, ¿verdad, hermanos? Y vemos en la palabra tantos ejemplos de hombres y mujeres en la palabra que no esperaron. Se desesperaron. Y como ellos pensaron que el Señor tardaba, ellos pensaron que podían ayudar al Señor por no esperar. Y luego, hermano, pues vemos en la palabra también lo que sucede por no esperar el tiempo de Dios. Y mira, hermano, y sin ir tan lejos en la palabra, nuestras propias vidas, muchas veces te puedo asegurar que hay veces que hemos cometido errores por no esperar el tiempo del Señor, por no esperar la palabra del Señor o por no esperar, hermano, la guianza del Señor. Entonces dice la palabra acá, mientras esperan al Señor. O sea, eso es lo que estamos haciendo. Hermanos, tú y yo sabemos que el Señor viene en cualquier momento y hermano, y estamos con el corazón realmente confiados y creyendo realmente que el Señor viene en cualquier momento, hermanos, y cuando vemos lo que está pasando a nivel mundial, cuando vemos lo que está pasando, hermano, a nivel iglesia, podemos ver y decir, y la palabra dice, cuando miremos que estas cosas empiezan a suceder, hermano, que levantemos y que pongamos nuestra mirada en el cielo, porque la venida del Señor se aproxima. Entonces, hermano, mientras esperamos al Señor, porque es lo que estamos haciendo, dice la palabra, hermanos, que nos tenemos que mostrar alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Entonces, hermano, entonces aquí algo bien, bien tremendo, porque entonces viene aquí, yo te lo pongo en rojo, y dice, cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Entonces, hermano, aquí ya viene parte de la enseñanza que te estoy dando en esta oportunidad, parte de la oración didasco, que es la que necesitamos aprender, hermanos, es que la oración tiene que ser constante. Esto ya es palabra del Señor, esto ya está en la palabra. No podemos, hermano, entonces fíjate que hay, bueno, tal vez a forma de testimonio te puedo decir que tal vez hemos fallado en cuanto al tema de la oración. Tal vez, hermanos, muchas veces nosotros oramos, porque también es algo que muchas veces sucede, hermano. Oramos cuando hay una dificultad, oramos cuando hay un problema, oramos cuando tenemos una necesidad delante del Señor, oramos cuando alguien de nuestros seres amados tal vez está pasando algún tipo de dificultad, o nosotros mismos, hermanos, pero la palabra de Dios nos enseña, hermano, y es algo que es una enseñanza, es un didasco del Señor, y es que tenemos que orar, hermano, y ser constantes. Oye esa palabra, constancia. O sea, mi hermano, en pocas palabras, no podemos orar de vez en cuando. Error que tal vez muchas veces que comete muchas veces la iglesia del Señor. De vez en cuando oremos. No, hermanos, es algo que tenemos que hacer con constancia. Yo creo que la palabra constancia no hay necesidad que te la muestre tal vez para que tú y yo entendamos lo que significa, hermano. Constancia es constancia. Entonces, hermano, y entiendo por acá también que entonces, como dice en Romanos 12:12, mientras esperan, entonces, hermano, también la oración constante, oye esto, nos va a permitir poder esperar en el Señor. Si nosotros no somos constantes en la oración, entonces, iglesia amada, no vamos a poder esperar en lo que el Señor tiene en cada de las situaciones que se nos presentan. Si no oramos, entonces, hermanos, vamos a querer actuar conforme a nuestros pensamientos. Si no oramos, entonces, hermanos, vamos a terminar cometiendo errores, porque vamos a tomar las decisiones nosotros, pero lo que tenemos que hacer es esperar. Y para poder esperar en el Señor, dice aquí la palabra, tenemos que ser constantes en la oración. Hermano, en pocas palabras, no podemos movernos a hacer algo si no antes lo ponemos delante del Señor en oración. Una palabra, la vez pasada nuestro apóstol decía una palabra, hermanos, orar hasta sentir el clic de Dios donde Él nos está diciendo qué hacer. Qué tremendo, a mí eso me impactó mucho, que esa palabra que usó nuestro apóstol. Hasta sentir, hermanos, la certificación de Dios en lo que podamos estar viviendo. Tienes una necesidad, oremos.
con constancia. Hermano, porque la Biblia, y te voy a mostrar más versos donde podemos ver que la constancia, el ser constante también, hermano, va a permitir que también nosotros podamos ver la mano poderosa del Señor, pero orar no es algo que podemos hacer o que tengamos que hacer de vez en cuando. El Señor no dijo, porque el Señor dice en la palabra que tenemos que orar sin cesar. Sin cesar, en dificultad, en las bendiciones, hermano. Hay personas que solamente hemos cometido el error de orar solo en problemas, pero cuando estamos bien y tal vez no hay dificultad, no oramos, hermanos, y eso es algo que el Señor está cambiando en este tiempo que estamos viviendo. Estamos entrando a un nuevo tiempo, iglesia. Estamos entrando en una nueva dimensión, y parte de esa nueva dimensión es que este es un tiempo de oración. Este es un tiempo, hermano, en el que vamos a ver la mano del Señor, pero por medio de la oración, que tal vez habíamos estado descuidando. Hermano, y yo te lo vengo a decir en esta oportunidad, no podemos descuidar el tema de la oración. No podemos descuidar el tema, hermanos, de tener una comunión con nuestro Señor, porque el mismo Señor Jesucristo nos enseñó que Él tenía una comunión con el Padre, y Él mismo nos instituyó a nosotros para que también oremos. Entonces, hermano, también puedo ver aquí que el que no ora, entonces, hermano, no se puede mostrar alegre. Yo te digo algo, ¿por qué nosotros, hermanos, por qué el pueblo de Dios, aún con dificultades, se mantiene alegre? Porque ora, porque confía, porque se mantiene, hermano, en una constante oración, hermano. Y el orar es decirle, Señor, lo que yo no puedo cambiar, porque, hermanos, hay cosas que tú y yo no podemos cambiar como humanos, pero si confiamos en la mano de Dios, podemos ver que el Señor realmente va a obrar, hermano, conforme a su voluntad en aquello en que tú y yo estamos en constancia pidiéndole con fe y diciéndole, Señor, yo no puedo, yo termino, porque la palabra del Señor también dice, hermano, que es en nuestras debilidades donde Él se hace fuerte. Orar significa, hermano, venir delante de Dios y decirle, Señor, yo ya no puedo, Señor, pero sé que tú eres todopoderoso. Eso es decir, hermano, entonces entrar y aprender a orar es decirle, Señor, yo no sé qué hacer, Señor, yo ya terminé, tal vez, Padre, yo ya llegué a un límite, pero yo sé que tú eres un Dios que no tiene límites, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios bueno, Señor, y dice la palabra que antes que nos acerquemos a Él en oración, Él ya sabe lo que vamos a pedirle, hermano, pero es necesario que nos acerquemos al Padre en oración. Entonces también quiero mostrarte este verso en Lucas capítulo 11 y verso 9, y dice la palabra, y yo os digo, mira qué tremendo esto, porque dice, yo os digo, pedid. Entonces, continuando con el verso que estábamos viendo, después de mostrar la oración, el ejemplo, Él les dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, hermano, mira esas tres palabras, y yo te las trato de poner ahí: pedir, buscar y llamar, hermano, por medio de la constancia de la oración. Hermano, entonces tú y yo tenemos que llegar a esta dimensión de pedirle al Señor. O sea, mi hermano amado, pide, ora, clama. Recuerda que también, hermano, hemos sido enseñados apostólicamente que aparte de la oración, también hay otros niveles. Está el clamor. Y la palabra del Señor dice, Jeremías capítulo 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé. Entonces estamos viendo la constancia. El clamor, hermano, hemos sido enseñados que no es una oración leve, sino que es algo, hermanos, que realmente es una necesidad que sale de nosotros, y que prácticamente decirle, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, hermanos, y aparte de la oración, también entendemos que está el clamor, pero también hay una dimensión, hermanos, de intercesión. Entonces, hermano, tenemos que pedir, tenemos que buscar, pero también tenemos que aprender a llamar. Amén. Ok, avanzo, hermanos, porque el tiempo está caminando increíblemente rápido. En el libro de Mateo capítulo 7, verso 11,
Leemos en la palabra del Señor, pues si vosotros siendo malos, oye esto hermano, hermana, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Dice la palabra por acá también, cuanto más vuestro Padre, otra vez reitera el Señor, hermano, Padre, Padre. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Oh, entonces, hermano amado, entonces otra vez viene el Señor y nos da esta enseñanza tan poderosa. Hermano, muchos tal vez no tienen porque no han entendido, hermanos, realmente desconocen el poder de la oración. Hermanos, mira, este no es tiempo, de frustrarnos, no es tiempo para asustarnos. Hace muchos años el apóstol nos enseñó que, hermano, en tiempos difíciles, hermano, en lugar de deprimirnos, en lugar, hermano, de afligirnos, es un tiempo realmente, hermanos, donde tenemos que venir a ocuparnos, hermano, en oración. Porque Dios es un Padre bueno. Hermano, entonces, mira, ese ejemplo tan impresionante. Si nuestro hijo, nuestra hija nos pide algo, hermano, algo, si nosotros, y fíjate qué tremendo el Señor, porque nos dice, hermano, que si nosotros, siendo malos, imagínate, si nosotros siendo malos, hermano, si nuestro hijo nos pide algo, nos pide un pan, dice por acá, no le vamos a dar una serpiente. Hermano, cuánto no más nuestro Padre celestial, hermano, que nos conoce, que nos formó en el vientre de nuestra madre, que nos conoce y que sabe nuestras necesidades, hermano, Él va a entender y Él va a saber, hermano, darnos lo que realmente nos conviene. Entonces, esto es otro punto muy importante, que cuando tú vas al Señor a orar, no puedes venir, hermano, a imponerle a Dios lo que tú quieres recibir de Dios, sino que quien va a tomar la decisión, o sea, tú estás viniendo y le estás diciendo, Señor, yo no sé qué hacer. Tal vez tú le estás pidiendo por algo, pero no es eso lo que te conviene, sino que al orar tú le estás viniendo con humildad a decirle, Señor, yo tengo esta necesidad y yo pienso que tal vez esto me podría ayudar, Señor, pero quien decide eres tú, porque tú conoces lo que me bendice. Tú conoces, Señor, lo que realmente yo necesito, más de lo que yo sé que es lo que necesito. Amén. Entonces, hermano, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Aprendamos a pedir. Pero como también dice la palabra, que oramos mal. ¿Por qué? Dice la palabra que el Espíritu nos tiene que enseñar. Otra vez, nos tiene que enseñar, hermano, porque pedimos mal, dice la palabra, solo para nuestras propias necesidades. Entonces, te reitero que sí tenemos que aprender a orar. Entonces, sigamos hasta llegar a ese punto en el tiempo que me queda todavía. Mira, pues por acá dice la palabra, Colosenses capítulo 4 y verso 2. Perseverad, otra vez, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hermano, pero tenemos que perseverar orando, orando. Pase lo que pase. Hermanos, no podemos perder realmente. Tal vez hay momentos donde estás orando, tal vez viene sueño, tal vez vienen pensamientos que no son de Dios, tal vez vienen pensamientos del enemigo, hermano, pero sé constante. Tal vez mañana, entonces, hermano, parte de esto también es la constancia, la diligencia que tenemos que tener de hacerlo hoy, mañana y siempre. Tal vez, hermano, aunque hay momentos en los que el enemigo tal vez te pone en tu mente y en tu corazón no hacerlo, pero sé constante, continúa, hermano, que déjame decirte, yo te vengo a decir en esta oportunidad que tu bendición viene cerca. Lo que tú has estado pidiendo, lo que has estado clamando al Señor, yo te puedo decir, hermano, porque yo he visto la mano de Dios y hoy vengo como pastor a decirte que vas a ver la mano poderosa del Señor en tu vida, pero sé constante. Sé constante, continúa, clama, clama. Mira este otro verso por acá, dice Lucas 18:5. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. Mira ese ejemplo tan tremendo. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Oye eso, claman a Él de día y de noche y se tardará mucho
en responderles. Entonces, hermano, en pocas palabras dice el Señor, si ese juez injusto obró misericordia porque esa mujer lo tenía cansado, hermano, por eso el Señor usa este ejemplo para decirnos, si Él siendo injusto obró por la constancia de esa mujer, cuánto no más nuestro Señor, que es el Dios de justicia, hermanos, y por amor que nos tiene como escogidos, hermano, hará algo a favor de nosotros, conforme a su voluntad, si clamamos de día y de noche. Entonces, hermanos, tal vez estás atravesando una enfermedad. No te canses de orar. No te canses de clamar. Tal vez alguien tuyo muy amado está en este momento atravesando una dificultad. Hermano, no te canses de orar. Tal vez, hermana, tal vez ya te cansaste de clamar por tu esposo. Tal vez, hermano, por tu esposa. Pero yo te digo hoy de parte del Señor, no te canses de orar. Sigue orando, sigue clamando. Hermano, porque Dios es un Dios justo. Hermano, sigue, no te canses. Sigue adelante. Porque este es un tiempo, hermanos, donde vamos a ver la mano de Dios. Estamos viendo la mano de Dios. Pero tenemos, hermanos amados, que ser más constantes en el tema de la oración. Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice la palabra, hermanos amados, por nada estéis afanosos. Yo sé que vienen afanes, hermanos, sobre nuestras vidas. Yo sé que hay veces, hermano, donde lo económico, tal vez el trabajo, se cerró tal vez esa oportunidad y viene aflicción sobre nuestras vidas. Pero mira, en lugar de afligirnos, mejor ocupémonos en esto que hemos estado siendo enseñados, hermano, en estos últimos meses, en la oración. Ven en actitud de hijo, ven hoy en actitud de hija, no de desconocido, y clama y pide. Y dejemos de estar afanados y preocupados, hermano, y en lugar de eso, confiemos en la mano de Dios. Constantes. Hebreos capítulo 4, verso 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo debes orar? Debes orar con confianza. Debes orar con gratitud, debes orar con constancia, pero también dice la palabra, hermanos, que tenemos que confiar en el que el Señor nos oye. Y que si, hermano, que si estamos orando conforme a la voluntad de Él, y es la voluntad de Él, hermano, vamos a ver la respuesta de Dios sobre nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 16 nos dice la palabra: estad siempre gozosos. Otra vez te dice el Señor, está gozoso, no te afanes. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, en la abundancia y en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en el éxito, pero también cuando vienen momentos sobre nosotros tal vez de no tanto éxito. Ora, agradece, dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Que oremos. Cuando Jesús, hermano, la gente lo quería tal vez decirle algo que no correspondía, dice la palabra que el Señor se iba a orar. Tal vez le querían tal vez cambiar algo, hermano, y decirle sí, aquí, allá. Dice la palabra que Él iba a orar. Es importante que oremos, iglesia amada. Es importante, amados hermanos, que aprendamos realmente que tenemos que orar en todo tiempo. Mateo capítulo 6, verso 5, voy terminando, dice: y cuando oréis, oye esto, esta es la oración, es lo que el Señor nos está enseñando. Cuando oremos, hermanos, no seamos, dice la palabra, como los hipócritas. Pero tú cuando ores, dice la palabra, entra en tu aposento y orando no uses vanas repeticiones.
Primera de Pedro 4:7 en esta nueva versión internacional dice: ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Yo quiero terminar esta hermosa oportunidad que Dios me regala de poderte transmitir esta palabra. Y yo quisiera hoy, hermano, orar por ti, porque qué privilegio más hermoso el de poder bendecirte. Pero quisiera aprovechar estos últimos minutos que tengo para que oráramos y le pudiéramos decir al Señor: Señor, enséñanos a orar. Hermano, que haya ese despertar en ti como una necesidad, y que dejemos de ver la oración como algo transitorio, como algo secundario, hermano, y que aprendamos realmente que la oración es algo vital, que la comunión con Dios, hermano, por medio de la oración realmente es necesaria, no solo para nuestro crecimiento espiritual, sino que también para ver la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas. Padre, yo te agradezco, Señor, por este hermoso privilegio. Hoy, Señor, en este turno que se me ha concedido, Señor, en esta oportunidad, yo quiero, Señor, darte las gracias. Pero también, Señor, yo quiero aprovechar esta oportunidad para bendecir a tus hijos, a tus hijas, a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad para que por los medios yo pueda clamar, interceder en este momento por todo aquel, Señor, que ha perdido las fuerzas para seguir orando. Yo te pido que hoy vengan nuevas fuerzas, Señor. Que hoy, Padre, aquel que tal vez piensa que ya no tiene oportunidad, Señor, hoy se levante, Señor, que su mente sea transformada, Señor, y que tú le vengas revitalizando, Espíritu Santo, y que vengan nuevas fuerzas como las del búfalo, pero también como las del águila, Señor, para que podamos remontar el vuelo, Señor, y que no nos afanemos, sino que antes de, Señor, de caer en el afán, Señor, en la preocupación, Señor, sepamos que la oración es poderosa. Señor, actívanos, fortalécenos. Y hoy, Señor, muéstranos la importancia y que podamos decirte como ese discípulo: Jesús, enséñanos, didasco, enséñanos la oración correcta. Y ahora que hemos aprendido esto en esta oportunidad, Señora, ayúdanos a cumplirla. Señor, yo te pido un espíritu de paternidad para venir en dimensión de hijos y no de desconocidos. Señor, yo te pido que tú ministres un espíritu de paternidad, Señor, en esta oportunidad, Señor, porque eso es importante, porque es la parte primordial, Señor, para que podamos recibir la bendición en dimensión de hijos, Señor. Y carrama sahanamai y revenderebequeiro rabasuira candarara babasto. Hoy, Señor, te lo suplico, Padre celestial, fortalécenos, Señor, para ser hombres y mujeres de oración. Fortalécenos a los ministros para ser ministros de oración, Señor. Y que es de esta manera como se ganan las batallas, por más difíciles que sean. Lo haremos orando, Señor, confiando en ti, Señor, y esperando, Señor, tu respuesta sobre todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo esta palabra, Señor, y como tu ministro, como tu siervo, la vengo impartiendo y ministrando, Señor, conforme soy un hombre bajo autoridad delegada. Gracias, Señor, por tu oración. Gracias, Señor Jesús, por habernos mostrado esta arma poderosa para llamar, para pedir y para buscar el favor de nuestro amado Señor. Muchas gracias, Padre. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Gracias por
por permitirnos entrar a sus hogares. Y gracias, Señor, por darme esta oportunidad de poder transmitir esta palabra. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante, porque la venida de nuestro Señor está cerca. Dios les bendiga. En breves instantes regresamos con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación.